Dios te bendiga poderosamente. Este que te habla y te saluda es tu hermano y amigo Alexander Rosado una vez más, esperando y deseando que estés muy bien y que la paz de Cristo esté contigo en todo tiempo y en todo momento. Como sabemos, iniciamos la semana pasada una serie llamada Armas de Guerra del Cristiano y el día de hoy nos ha tocado traer una de las armas de guerra del cristiano. La semana pasada estamos en la introducción y hoy vamos a traer la primera arma que consideramos, que es la palabra de Dios como arma de guerra, aclarando que no es necesariamente la principal, sino que las vamos a traer en el orden para nosotros traer la verdad y explicarlas cada una, y para así poder enriquecernos espiritualmente y poder armarnos, porque el propósito de esta serie es que nosotros nos armemos con las armas de guerra del cristiano, que son armas espirituales. La misma Biblia dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y una de ellas es la palabra de Dios. Así que corra, vaya a la Biblia y busque Hebreos capítulo 4 en el versículo número 12. Hebreos capítulo 4, versículo número 12, que dice la palabra: en el poderoso nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en el nombre de Jesús te presento, Dios mío, Señor, todo lo que aquí se va a hacer, todo lo que aquí se va a hablar, Padre, para que tú tomes control y dominio, Dios mío, de cada palabra que sale de mis labios. Yo te pido, Dios mío, que seas tú ungiendo mis labios con un aceite fresco, Padre, para que tu palabra pueda ser glorificada, Padre amado. Yo te pido, Señor, que seas tú tocando las almas y que a través de este audio, de este mensaje, Dios mío, que proviene de parte tuya, un alma pueda convertirse a ti, Dios mío, Señor, y adquirir lo que es el reino de los cielos, Padre amado. A ti te vamos a dar como siempre toda la gloria, porque reconocemos que tú no compartes tu gloria con nadie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, la palabra de Dios como arma de guerra. Así que si puedes anotar por ahí el tema de esta noche, que es la palabra de Dios como arma de guerra. Recuerde que la serie es Armas de Guerra del Cristiano. Y en esta ocasión vamos a traer lo que es la palabra de Dios. Y para introducir el mensaje, yo quiero que usted se acuerde de la historia de David contra Goliat. Cuando él derrotó al gigante, al filisteo. Cuando él tiró la piedra, ¿verdad?, con una honda y lo tumbó. Yo quiero decirte que no fue la espada de Saúl, no fue la armadura de Saúl que quizás que le dieron a él, que le pusieron, porque a David le colocaron hasta la armadura de Saúl. Le dieron su espada, pero no fue eso lo que pudo derrotar a Goliat. Lo que le dio la victoria fue en realidad aquella piedra que fue dirigida por la misma fe que tenía David, por la misma fe en Dios, por la misma fe en el Espíritu Santo, porque David sabía que él iba a lanzar la piedra, pero que esa piedra la iba a dirigir el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde Dios le da la victoria a David. Y mira, de la misma manera, la iglesia no puede vencer a los gigantes de este tiempo con filosofías humanas, con inventos, con estrategia, con mi inteligencia, con lo que yo quiera hacer, con lo terrenal, con discurso. No podemos nosotros vencer a los gigantes simplemente con lo que nosotros creamos o nos parezca bien. La verdadera arma de guerra del creyente para vencer todas esas fortalezas, para vencer a los gigantes, una de esas armas es la palabra de Dios. Y yo quiero que tú sepas que la palabra de Dios no es simplemente un libro más. No son simplemente letras ahí escritas. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, según la Biblia. La palabra de Dios es fuego, es martillo que quebranta la piedra. Hay un verso en la Biblia que dice: ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Yo quiero decirte, amado, que así mismo como la palabra quebranta la piedra, la palabra de Dios derrumba fortaleza. Derrumba lo que se te para el frente. Derrumba lo que te quiere hacer frente a ti y a cualquiera que esté dependiendo del Señor.
Y es por eso que nosotros debemos considerar la palabra de Dios como un arma de guerra. Nosotros siendo soldados del ejército de los cielos, hablo de aquel que está convertido. Y el que no esté convertido también puede llegar a ser un soldado de Cristo si se entrega a Cristo esta noche, mañana. Mira, te digo algo, mientras tengas vida todavía tienes la esperanza para convertirte a Cristo. Pero no esperes muy tarde, porque nosotros no sabemos cuándo es el último día, cuando Cristo viene por cada uno de nosotros. Tampoco tenemos nuestra fecha de expiración escrita. Escúchame, hoy el Espíritu Santo nos está recordando que sin la palabra nosotros estamos desarmados. Sin la palabra de Dios, en realidad nosotros estamos desarmados. Es como un soldado que sale a la guerra sin armas, como un militar que sale a la milicia sin el rifle, sin el chaleco antibala. Escúchame bien, el enemigo no le teme a nuestras emociones, a nuestro brincoteo. El enemigo no se intimida por nuestros gritos, pero él tiembla cuando alguien levanta la espada del Espíritu y proclama: escrito está. Porque, amado, lo que escrito está, establecido por el reino de Dios, establecido por el mismo Jesús, que dijo: mis palabras son espíritus. Lo que escrito está, establecido en la palabra de Dios, tiene un poder que impacta vida, que impacta naciones, que impacta familia, que impacta matrimonio. Escúchame, que rompe cadenas, que hace lo imposible posible. Es la palabra de Dios lo que levanta a un ser humano. Es la palabra de Dios lo que vivifica. Te lo dice alguien que fue rescatado y impactado por la palabra de Dios. Alábalo porque Él vive. Por eso vengo a traerte este primer tema, ¿verdad? De lo que es la serie Armas de Guerra del Cristiano. Hoy estamos hablando de la palabra de Dios como un arma de guerra. Así que quiero decirte que la palabra de Dios es un arma ofensiva, pero también es un arma defensiva. Se usa para atacar, pero también se usa para bloquear. Yo quiero que te imagines a un soldado, a un guerrero que está en una guerra con un arma. Él puede atacar con esa espada, con la espada puede atacar, pero a la misma vez puede esquivar el espadazo del enemigo. No sé si estás metido ahí en la escena. Puede esquivar o bloquear un ataque con la misma espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros los cristianos llamamos a la palabra de Dios la espada. Cuando yo voy a la iglesia siempre digo: ¿dónde está mi espada? Cuando la dejé en el asiento y se me olvida: espérate, vamos a buscar la espada. Es la espada. Mira, eso es lo que nos pone a atacar a nosotros, a las tinieblas, a la fortaleza, a todo. Quiero decirte que cuando uno tiene, ¿verdad?, una situación, un problema o necesita fuerza, uno busca siempre la espada, porque es la espada lo que nos da, ¿verdad?, la esperanza. A veces cuando uno está decaído o preocupado, uno recuerda la palabra de Dios cuando Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amado, la espada del Espíritu nos da poder, nos da fuerza, nos levanta. Y en ese momento que uno recuerda que Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, uno recibe una paz, wow, que viene del cielo, amado. Y el que no ha experimentado esto, es hora de que se enganche la espada y que use la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es escudo contra el engaño del mismo enemigo. La Biblia dice en Efesios 6:17: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es por eso que nosotros le decimos la espada, porque esto no se lo inventó el ser humano, es que esto está en la Biblia escrito. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que si nosotros le vamos a echar la culpa a alguien de quién se inventó esta palabra, vamos a echarle la culpa a Pedro, que fue inspirado por el Espíritu Santo de llamarle a la palabra que es viva y eficaz la espada del Espíritu, amado. Gloria a Dios. El enemigo, mira, siempre ataca con mentira, él siempre tira dardo, él siempre está buscando, ¿verdad?, cómo sacarnos a nosotros del camino. Pero la palabra es la verdad que rompe todo engaño, y es por eso que tú tienes que andar ready con la palabra, amado.
No es el vecino lo que me va a salvar a mí de la situación. No es si yo puedo recibir un consejo de alguien, de un pastor, de un ministro, de un líder. Y escúcheme, amado, si usted va a coger consejo, tiene que saber de quién usted está adquiriendo el consejo, porque un consejo lo da todo el mundo. Pero si yo cojo un consejo y es un mal consejo y le hago caso al mal consejo, yo voy a parar en una mala situación. Pero si es un buen consejo de alguien dirigido por Dios, es un consejo que viene del cielo. El enemigo siempre ataca con mentiras, escúchame. Pero tú tienes que tener la palabra. Es esa espada, la espada del Espíritu, la Biblia. ¿Para qué? Para que ataquen las tinieblas. Para que cuando la situación venga de parte del enemigo, la Biblia dice que vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová plantará bandera contra el enemigo. Escúchame cuánto poder hay en la palabra. Cuando venga el enemigo como río, tú vas a decir, ok, el enemigo vino como río, vino con violencia, vino furioso, vino rabioso, pero siempre hay un pero. Pero el Señor ya levantó bandera, levantó un estandarte. Escúchame bien, ya el Señor está peleando por mí. Y es por eso, mira la importancia de lo que es andar armados con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma de guerra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él no debatió con Satanás, Él no filosofó, Él respondió 3 veces con un arma contundente. Dijo, escrito está y escrito está. Cuando le dijo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la Biblia. Escúchame bien, el ser humano no va a vivir simplemente, y aquí Jesús está enfatizando y está, verdad, poniendo la palabra de que no solo de pan vivirá el hombre, dejando de saber que así mismo como el cuerpo tiene que comer, tu espíritu tiene que comer, pero no va a comer pan literal, va a comer pan del cielo, maná del cielo, que es la palabra de Dios. Y es ahí donde tú vas a salir en victoria. Escúchame, si un soldado entra en la batalla sin su espada, ese soldado está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene cómo pelear, amado. Un soldado que entra en la... Escúchame bien, imagínate un soldado metiéndose en una batalla, pero él va desarmado, va sin escudo, va sin espada, y todos los que él está confrontando, o a todos los que él se está enfrentando, están armados. Es un hombre muerto. Y así mismo está la iglesia que quiere vivir sin leer la palabra. Sí, amado, porque hay que hablarla real. Hay gente que no lee la palabra, solamente la saca allí en la iglesia, en el culto, le quita el polvo y vamos a leer la Biblia. Pero, amado, usted se tiene que entrenar con la palabra en todo momento. La misma Biblia dice en el Salmos 1 que el que se deleita en la palabra del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Usted se imagina lo que es un árbol plantado junto a corrientes de agua, amado? Un árbol que está plantado junto al río. Dios mío, eso es un árbol que crece fuerte, grande y frondoso, que nunca va a morir porque tiene las raíces puestas en el agua. Amado, Dios mío, siento el Espíritu Santo de Dios aquí. Dios mío, y apenas estamos por el punto número 1. Escúchame bien. Tú tienes que ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Plántate en la palabra, plántate en el evangelio. Escúchame bien. Muchos quieren vencer la tentación con emociones. Muchos quieren vencer la tentación con brincoteo. Muchos quieren vencer la tentación con simplemente brincar en el culto. Pero escúchame bien, la tentación se va a derrotar con la palabra. Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la verdad, gloria a Dios. Así que la palabra de Dios revela la estrategia del enemigo. Escúchame, la palabra de Dios te va a dejar saber también cuando tú estudias la palabra de Dios y quieres vivírtela y quieres aplicarla, tú vas a entender también cuál es la estrategia del enemigo, cómo él engaña, cómo él se mete. Sí, porque la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces tú puedes ahí entender que él no te va a venir como lo presentan en la televisión o en los muñequitos, que
que él viene bien feo, que viene color rojo, que tiene cuernos, que tiene cola. No, pues la Biblia está diciendo que él se disfraza como ángel de luz. O sea que él va a aparentar ser lo más bueno y lo más amable, lo más amigable posible para poder llegar hacia donde ti. La palabra de Dios discierne los pensamientos y discierne las intenciones. Mira, ahí mismo en Hebreos 4:12 la palabra declara que la palabra penetra hasta lo más profundo, mostrando lo que está escondido en el corazón. Sí, es la misma palabra de Dios la que nos confronta. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay muchos textos que nosotros, ¿verdad?, leemos y decimos, Dios me está hablando. Hay un texto que dice que haz el bien y apártate del mal. Y cuando Dios nos habla con su propia palabra, uno dice, espérate, yo tengo que mantenerme haciendo el bien y apartarme del mal. La palabra de Dios, amado, es viva y es eficaz. La palabra dice, ¿verdad?, que porque mira la paja de tu hermano y he aquí la viga en tu ojo. Y cuando nosotros nos encontramos con esos versículos leyendo la palabra, amado, Dios nos está hablando, dejándonos saber a nosotros, aquí todo el mundo tiene defectos. ¿Por qué mira los defectos de tu hermano si tú también tienes defectos? Amado, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones. La palabra te va a alumbrar en medio de la oscuridad. Es por eso que es necesario de que tú tengas la palabra de Dios como arma de guerra. Escúchame, ese es el tema de este capítulo de esta serie. La palabra de Dios como arma de guerra. Esa es la que te va a alumbrar en la oscuridad. Sí, porque Salmos capítulo 119, verso 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escucha bien eso. La palabra de Dios es una lámpara a tus pies y es la que te va a alumbrar el camino. O sea que cuando tú te dejas llevar por la palabra, tú vas a ser dirigido por la palabra de Dios y de esa manera tú no te vas a perder, te va a alumbrar el camino. Pero sin la palabra de Dios nosotros caminamos a oscuras. Eso es lo que está queriendo decir este versículo. El enemigo opera en tinieblas, pero la palabra enciende lámpara a tus pies. Cuando el enemigo quiere poner oscuridad, la palabra te alumbra. El cristiano que no conoce la escritura anda a ciegas, amado. Es vulnerable a caer en cualquier trampa. Pero quien se llena de la palabra tiene una visión más clara. Y el que tiene visión es difícil que tropiece. ¿Por qué? Porque estamos alumbrados con la palabra de Dios. Aleluya, alábalo porque Él vive. Estamos alumbrados por la palabra de Dios, amado. Y yo quiero que tú lo entiendas muy bien, que es la palabra de Dios la que nos va a guiar. Dios ha puesto este manual de vida para nosotros y es por algo, para que nosotros leamos su palabra y de esa misma manera nosotros podamos adquirir, ¿verdad?, lo que es la vida eterna. Jesucristo mismo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, en la palabra vamos a encontrar quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Él en el Calvario? ¿Por qué hizo lo que hizo? Ahora bien, ¿por qué Él se dio a sí mismo? ¿Por qué Jesús se entregó por nosotros? Él siendo Dios sin tener que hacerlo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo hizo simplemente por amor, porque nos amó a nosotros. Él no tenía que hacerlo, claro está, pero Él lo hizo por amor. Ahí está la contestación de por qué Dios, ¿verdad?, entregó a su Hijo. Lo hizo por amor. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Escúchame, la verdad está en la palabra, amado. La palabra de Dios te fortalece. Escúchame, en medio de la guerra, la palabra de Dios va a fortalecerte en medio de las circunstancias, en medio de lo que sea que tú estés viviendo. La palabra de Dios da vida al que está cansado. Sí, porque la misma Biblia dice que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, que Él da esfuerzo al cansado. ¿Tú sabes cuántas veces yo he cogido fuerza a causa de que me sé esos versículos de memoria? Y porque yo sé que a veces la gente dice, pero ¿por qué hay que aprenderse tanto la palabra? Amado,
no es aprendértela por aprendértela, es aprendértela para que cuando tú tengas las situaciones, tú poder buscar en tu misma biblioteca, en tu misma mente, la palabra de Dios, para que la palabra de Dios te dé fuerza. Cuando tú estás cansado, tú le dices al Señor, Señor, tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar. Escúchame bien, eso te da fuerza, amado. Es la palabra de Dios. Pero escúchame, es importante que todo soldado del Señor, que todo cristiano se aprenda 2 o 3 versículos, porque imagínate cuando venga la tormenta, ¿cómo se va a sostener? Tienes que tener palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios 1:33, el que me oye vivirá seguro y estará tranquilo sin temor del mal. Ahora bien, ¿cómo nosotros escuchamos a Dios? Porque el verso dice, el que me oye vivirá seguro y estará tranquilo. Pues la palabra de Dios nos habla a nosotros. Y ahí es cuando escuchamos la voz de Dios. Porque mucha gente quiere escuchar la voz como ultratumba ahí en el oído, diciéndote, hijo mío, te ordeno que hagas esto o que de... No, amado, pero cuando leemos la Biblia, el Señor te dice, si tú me oyes, vas a vivir seguro y estarás tranquilo, sin temor del mal. Es por eso, amado, que hay situaciones que le pasan al cristiano y después la gente no entiende y le termina preguntando a uno, pero ¿cómo tú estás tan tranquilo si tú tienes tantas cosas encima? Es que yo vivo seguro, es que yo estoy tranquilo, no tengo temor del mal. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la voz de Dios. Dios mío, siento la presencia y la gloria del Señor aquí. Alábalo, alábalo ahí en tu casa, alábalo ahí donde tú estés, en tu carro, en la cocina, donde sea que tú estés escuchando este audio, alábalo porque Él vive. Y declara que hoy tú vas a agarrar la palabra de Dios como un arma de guerra y que nada te va a poder detener porque te vas a armar espiritualmente. La palabra de Dios alimenta el espíritu como pan diario. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, simbolizando, ¿verdad?, lo que es el pan literal, como el pan sobao, el pan de agua, el pan de cuadrito, como tú lo quieres llamar, el pan que tú usas para hacer la mezcla. Escúchame bien. Si tú comes de ese pan o comes alimento, tú estás alimentando tu vida física, pero no solo de eso vas a vivir, porque acuérdate que tú tienes una vida espiritual, entonces te vas a alimentar, como dijo Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia. Amado, en la Biblia. Un ejército hambriento no puede ganar una batalla. ¿Tú te imaginas que tú convoques a un equipo de baloncesto para que vayan a jugar contra otro equipo y ese equipo tu equipo no ha comido por 2 días? Tú no puedes pretender que ese equipo gane el juego, si tiene hambre, no le has dado de comer. Asimismo, muchos están débiles espiritualmente porque se alimentan de entretenimiento y no se alimentan de palabra. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy batallando contra una cadena, pero yo me paso mirando el Netflix a todo lo que da, el YouTube, el Instagram, el Facebook, y nunca voy a la palabra, pero yo estoy pretendiendo y diciéndole a Dios, Dios, rómpeme esta cadena, pero yo nunca voy a la fuente, nunca voy a la palabra. Dime algo, ¿se va a romper esa cadena o no se va a romper? No se va a romper. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi mirada en otros lados que no me van a ayudar para nada a romper cadena. Escúchame. Pero el soldado que se alimenta del pan celestial, aleluya, ese soldado es invencible. Porque la palabra no solo instruye, sino que fortalece. Aleluya. Mira, Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira la importancia que tiene la palabra de Dios, que te va a aumentar la fe, que cuando tú escuchas la palabra de Dios, la fe es por el oír. Escúchame, apunta esos versos. Romanos capítulo 10, verso 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú quieres aumentar tu fe, tú tienes que leer palabra. Porque la fe no se aumenta simplemente así porque sí. Hay que leer la palabra. Y cuando tú lees la palabra, cuando tú escuchas predica, cuando tú escuchas palabra de Dios, dice la Biblia que tu fe va a aumentar. Gloria al que vive por siempre. La palabra de Dios establece victoria eterna sobre tu vida. Escúchame bien.
La palabra de Dios rompe fortalezas espirituales. ¿Qué son fortalezas espirituales? Pues cosas que se te levantan, vientos contrarios, dardos del enemigo, murallas que se te levantan, que no te dejan pasar al otro lado, cosas que tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Eso son fortalezas. Mira, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, amado. La milicia es una guerra y las armas son herramientas que tú usas para luchar, pero esas armas no son carnales. O sea, con mi dinero yo no puedo ganar mi lucha espiritual. Yendo donde el amigo no puedo ganar mi lucha espiritual. Con armas de aquí no puedo ganar mi lucha espiritual. Dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y es por eso que yo te digo que la palabra de Dios va a romper fortalezas espirituales. Mira, una de las fortalezas que yo pude derribar o que el Señor derribó a través de que yo siempre recordaba la palabra eran los vicios. Cuando yo tenía vicios, cuando yo tenía cadenas pesadas, me acordaba del versículo de 1 Corintios capítulo 10 verso 13 que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida también para que podáis soportar. Ese verso yo me lo tuve que aprender de memoria para que cada vez que me viniera una tentación de los vicios que yo tenía, yo poder decirlo, citarlo y poder recordar la palabra de Dios y saber que Dios me iba a ayudar, que así mismo como venía la tentación, Dios me estaba dando la salida, amado. Sí, no son amuletos que tú te estás poniendo, no, en la palabra de Dios. Escúchame, que hace que rompa fortaleza. La palabra de Dios también permanece para siempre. Y porque la Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Usted está viendo la importancia de lo que es esta arma de guerra? De lo que es la palabra de Dios como un arma de guerra. Debes equiparte en todo momento con esa arma. Todo lo terrenal es temporal, pero la palabra es eterna. Con la palabra se rompen cadenas, escúchame. Se levantan vidas, se echan fuera los demonios, se establece el reino de Dios en la tierra. El que pelea con la palabra de Dios pelea con lo eterno. Escúchame, no estás siendo armado de cualquier cosita, estás siendo armado de lo que es la palabra de Dios. ¿Con qué tú te estás armando? Es la pregunta. ¿Te vas a armar con la palabra de Dios? Porque quizás tienes una lucha, pero no has ido a la palabra de Dios, y esa es la palabra de Dios que tú vas a encontrar la respuesta contra lo que tú estás luchando. Vas a encontrar la fuerza que tú estás necesitando. Escúchame bien, cuando la palabra dice en el Salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y tú te encuentras que te está faltando algo en la alacena, tú puedes decir: Señor, tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero procura de que Jehová sea tu pastor. Escúchame bien, es la palabra de Dios. La Biblia dice en Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra nunca escaseará, esa palabra nunca será derribada. Mira, por más que quieran quemar todas las Biblias, te voy a decir algo. Habemos cristianos que no sabemos un par de versículos, y si nos juntamos todos los cristianos y queman todas las Biblias del mundo, entre todos los cristianos volvemos a escribir la Biblia. Así de simple. Porque si la palabra de Dios dice que ella permanece para siempre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya para cerrar, te quiero decir que un soldado sin espada es una víctima segura. Así que una iglesia sin palabra es un blanco fácil. La batalla que enfrentamos no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y solo hay un arma que vence: la palabra de Dios. No basta con tenerla encima de la mesa, encima de la cama y llevarla a la iglesia nada más. Hay que leerla, hay que creerla, hay que declararla, hay que vivirla. Hay que poner la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. Así como David levantó la onda y enfrentó al gigante, la iglesia debe levantar la espada y cortar la cabeza de toda mentira, de toda tentación, de toda fortaleza, del infierno.
Escúchame bien. La victoria no está en la fuerza del hombre, jamás. La victoria está en el filo de la palabra viva. Quiero decirte que con la palabra de Dios tú vas a obtener tu victoria. Alguien se tiene que armar con la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿De qué sirve venir a la iglesia sin amar la palabra? ¿De qué sirve decir que se cree en Dios sin obedecer lo que Él ha dicho en su palabra? La espada no es simplemente un adorno, algo parte de nuestro outfit, algo que nosotros llevamos para vernos bien. La espada es para la batalla, amado, para que te entrenes con ella. Hoy el cielo llama a que levantes la espada y que vivas en ella. Así que ármate, guerrero. Yo creo que tú te puedes armar y que nos podemos armar con la espada del Señor. Escúchame bien, me voy a dirigir a todo aquel que no conoce a Cristo, amado, porque siempre que hago estos audios tengo fe de que hay alguien del otro lado que no conoce al Señor escuchando esto. La palabra revela nuestra condición. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero decirte que la palabra anuncia también el remedio. Si la palabra misma te está diciendo que el pecado te separa de lo que es la gloria de Dios, también te dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amado. Hay alguien que murió por ti y por mí, estando en condición nosotros de pecado. Y ahí mismo te da la respuesta a la salvación, en Romanos 10:9, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy no es un día para ignorar la espada. Hoy no es día para ignorar la palabra, sino para abrazarla. La palabra no solo vence al diablo, sino que también salva al pecador. Así que si no conoces al Señor, tienes la oportunidad de entregar tu vida a Él. Porque la Biblia dice que Él un día viene en un abrir y cerrar de ojos, y que nosotros, los cristianos, los que estemos en Él, seremos arrebatados con Él, y Él quiere que tú seas parte de ese remanente. Así que damos por terminado este capítulo llamado La Palabra de Dios como arma de guerra. Voy a hacer una oración esperando, ¿verdad?, que la palabra haya y sé que ha tocado, ¿verdad?, los corazones y las vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Dios mío, Señor, por toda vida, toda alma que escuchó y escuchará, Señor, este mensaje. Padre amado, yo te ruego, Dios mío, que todo aquel que no te conozca o se haya apartado de ti, del Evangelio, Padre, pueda retomar su rumbo, su camino, Padre amado, y que tu palabra, que es viva y eficaz, lo guíe. Dios mío, Señor, lo guíe, Señor, sea esa lámpara que le alumbra el camino, Padre celestial. Gracias, Dios mío, Señor, porque tu palabra, Dios mío, Señor, se ha glorificado, Dios mío, Señor, en esta noche, Padre amado. Te pido, Dios mío, Señor, que guardes y cuides y bendigas a cada uno de los que ha escuchado, Dios mío, Señor, este mensaje, y que tu evangelio, Señor, siga proclamándose por toda la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que, amado hermano y amigo, si te ha edificado el mensaje, espero que lo comparta, que le des like, que comentes, para que así, ¿verdad?, YouTube pueda reconocer estos mensajes y pueda expandirse, ¿verdad?, lo que es el evangelio alrededor del mundo. Y de esa misma manera usted está evangelizando y predicando la palabra. Así que la semana que viene, próximo miércoles, estaremos, ¿verdad?, predicando bajo el tema la oración como arma de guerra. Recuerde que son 4 armas de guerra que vamos a estar llevando a cabo. El próximo será la oración como arma de guerra. Así que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a la distancia y espero que estés súper excelente y que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Dios les bendiga.